buenas tardes, casi noches. Bienvenidos a esta transmisión especial de Telemedellín y RCN La Radio. Estamos originando desde el centro de la ciudad, desde el auditorio del edificio Coltejer. Hoy aquí realizaremos, y hasta las 8 de la noche, el gran debate, primer gran debate con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Un saludo muy especial para los oyentes de RCN La Radio, los televidentes de Telemedellín, los asistentes al auditorio, por supuesto los candidatos a la gobernación, y a mi compañero Juan Carlos Higuita. Juan, bienvenido, buenas noches. Felipe, tardes, noches, digo yo, ¿no? Felipe, buenas tardes, noches para todos nuestros televidentes, oyentes que a esta hora están conectados con este primer gran debate de los candidatos a la gobernación de Antioquia. Es un placer poderlos acompañar, saber que además están viendo esta señal en diferentes rincones del mundo a través de la página de telemedellín.tv y también escuchándonos a través de rcnmundo.com/RCN La Radio Medellín. Pues vamos a arrancar contándoles que tenemos la etiqueta que hemos utilizado también en la campaña o en el debate de las diferentes campañas a la alcaldía de Fuimos Medellín. tendencia esa noche. Local y nacional. Sí. Quiere decir, con el hashtag o el numeral Medellín Elige, pueden estar acompañándonos y también contándonos y comentando este debate que comienza en pocos segundos. Recordarles que tenemos 5 candidatos, porque teníamos 6 candidatos como aspirantes a la gobernación de Antioquia, pero la aspirante por el Partido Conservador, la doctora Eva Inés Sánchez, desistió a la candidatura el pasado 7 de agosto. Por lo tanto, tendremos hoy a los 5 candidatos que ya están con nosotros. Creo, Juan, que vale la pena, especialmente para contárselo a los oyentes y a los televidentes, la metodología de trabajo. Tuvimos la oportunidad, previo al inicio de la transmisión, de reunirnos con los candidatos para detallarles la estructura. Trabajaremos hoy en torno a 3 temas: transparencia, seguridad y el tema de la pobreza e inequidad. Y para cada uno de esos temas vamos a hacer 2 preguntas. Exactamente. Los candidatos tendrán 1 minuto para responder y al final de la ronda de respuestas tendremos un tiempo de 5 minutos para generar debate, para que entre ellos se contrapregunten. Quien haga la contrapregunta, que tendrá que indicarnos con la mano que quiere iniciar o que quiere tomar parte en esos 5 minutos, pues tendrá 30 segundos. Y el candidato que sea interpelado tendrá 1 minuto para responder. Así, cada una de las preguntas, 2 por tema, 3 temas. Pues comencemos compartiendo con ellos y que nos expliquen quiénes son, cuáles son estos candidatos a la gobernación de Antioquia que hoy comparten con nosotros en este gran debate de los candidatos a la gobernación de Antioquia. Y comenzamos porque están en el orden del tarjetón por José Luis Jaramillo, el candidato de la Unión Patriótica. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis Jaramillo, nací en Medellín, soy ingeniero geólogo de la Facultad de Minas, soy compositor del himno Los Silleteros, también el geólogo de la Federación de Mineros de Antioquia y coordinador del Movimiento Mundial Ambiental. Básicamente esa es mi presentación. He caminado por Antioquia durante 40 años y también fui el geólogo de Obras Públicas del municipio de Medellín, o sea que me conozco los 125 municipios de Antioquia y las comunas populares. Gracias, doctor Jaramillo. Le sobró tiempo, pero eso está bien. Doctor Andrés Guerra, candidato del Centro Democrático, 1 minuto para que se presente. Bienvenido, buenas tardes. Felipe, Juan Carlos, muy buenas tardes. Soy Andrés, gobernador. Soy Andrés Guerra Hoyos, de una familia de 4 hombres. Soy el menor, tengo 42 años, la misma edad que tenía Álvaro Uribe cuando fue gobernador en 1994. Soy comunicador social. Tengo una especialización en opinión pública y procesos electorales de la Javeriana y tengo otra especialización en EAFID, en comunicación política. Trabajé 7 años con el presidente Álvaro Uribe y creé una oficina que se llamó La Colombia Profunda. Fui diputado del 2011 al 2014, cuando renuncié para defender las tesis del Centro Democrático y hoy, orgullosamente, candidato a la gobernación del Centro Democrático. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Continuamos con el doctor Olmedo López, candidato por el Polo Democrático a la gobernación de Antioquia. Bienvenido, buenas tardes. Un saludo con todo el corazón a la audiencia y a los compañeros de debate. Soy Olmedo López, un paisa de origen campesino, el menor de 10 hermanos, con una familia maravillosa, padre de 3 hijos y Lucas, nuestro perro. Nacido en Jardín, estudié la primaria en una escuela rural en el municipio de Caramanta. Terminé el bachillerato al lado de las hermanas de la Caridad Vicentina. A los 19 años fui elegido concejal del municipio. Con los campesinos trabajé por el agua potable, el saneamiento básico y construimos una escuelita para que los niños del campo llegaran y no tuvieran que caminar 1 hora para llegar a estudiar. Por falta de oportunidades llegué a la ciudad de Medellín.
estudié en la Universidad Autónoma Latinoamericana mientras trabajaba en el día. En Itagüí lideré hace 5 años la lucha contra la disminución del impuesto predial, lucha que debemos de continuar en todo el departamento de Antioquia. Como secretario de Medio Ambiente del municipio retiré de las calles 104 caballitos y a sus propietarios les entregamos 104 coches para que transportaran escombros. Gracias, doctor Olmedo. Se le acabó el minuto. Es un minuto para presentarse. Doctor Luis Pérez, candidato de la coalición del Partido Liberal y Cambio Radical. Un minuto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Soy ingeniero de la Facultad de Minas. Tengo una maestría en matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo otra maestría, máster en la Universidad de Michigan. Soy empresario y he dedicado la mitad de mi vida a trabajar en el sector público. Como rector de la Universidad de Antioquia, inicié el proceso de regionalización de la universidad que todavía hoy sigue adelante y se necesita. Como secretario de Educación, busqué que todas las escuelas de Medellín tuvieran internet gratis y logré también hacer el canal Telemedellín. Como alcalde de Medellín hice grandes obras como el Metrocable, como la doble calzada Las Palmas, como Plaza Mayor, como el Banco de los Pobres. En fin, me gusta que las cosas sucedan, me gusta hacer cosas pensando en grande. Gracias, doctor Luis Pérez. Doctor Federico Restrepo, por compromiso por Antioquia, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas noches, muy contento de estar aquí. Un cordial saludo a todos los panelistas y a las personas que nos acompañan en el debate. Soy Federico Restrepo, ingeniero civil de la Facultad de Minas. Miembro de una familia de 8 hijos, el cuarto de ellos con 2 hijos maravillosos, una mujer espectacular con la que vivo. Y hace 15 años con Sergio Fajardo fundamos el movimiento Compromiso Ciudadano, planteando una forma diferente de hacer política para resolver los problemas de la gente. Transformamos a Medellín y lo estamos haciendo en el departamento de Antioquia, como gerente de EPM, como director de planeación de Medellín, como gerente de las autopistas para la prosperidad y como gerente del Plan de Desarrollo Integral de Urabá. He sido partícipe de este proceso de transformación y nos proponemos continuar en los próximos 4 años con este proyecto de Sergio Fajardo a la gobernación de Antioquia. Gracias, doctor Federico. Les agradecemos a los 5 la presencia en este debate de Telemedellín y RCN, la radio. Vamos con el primer tema, primer bloque, transparencia. Antioquia es el departamento con mayor número de nuevos inscritos al censo electoral, de acuerdo con la información que entregó recientemente la Registraduría Nacional del Estado Civil. Incluso, además, se informó al Consejo Nacional Electoral por la posibilidad de transhumancia en 14 municipios. Doctor Jaramillo, la metodología empieza con usted. ¿Qué candidato o movimiento cree usted podría estar detrás de esa situación ilegal y por qué? Decir qué candidato está detrás de eso para mí es complicado, por una razón. Lo nuestro en transparencia es analizar y ver lo que existe. O sea, vamos a crear vedurías, seguimientos, pero acusar a un candidato de los que están acá no podría hacerlo, porque no tengo como pruebas suficientes para dedicarme a perseguir a nadie. Porque lo nuestro más bien es dar ejemplo en transparencia. Yo soy el veedor de las autopistas de la prosperidad. ¿Qué veremos ahí? Veremos cómo se hacen las obras no solamente bien, sino que no solamente que no se pierda la plata, sino que no caigamos en problemas como malversación de fondos. A veces ese tipo de cosas, malversación de fondos, produce más problemas que la misma corrupción. Muchísimas gracias. Doctor Andrés Guerra, ¿dónde estaría o quiénes estarían detrás de estos problemas de transhumancia, de estas dificultades que se están presentando y de estas investigaciones, por supuesto, que ha generado la transhumancia en nuestro departamento? Juan Carlos, yo no estoy en capacidad de decir quién es el partido, quién es el hombre. Creo que mi generación está buscando la impecabilidad en el proceso de lo político. Además, nosotros tenemos algo muy claro. La transparencia no es el objetivo, no es el punto de llegada, es nuestro punto de inicio.
Y en ese punto de inicio tenemos 3 palabras claves: la austeridad, la gerencia y algo que es manoseado desde lo político, pero que hay que darle altura desde nuestra generación, que es la confianza. Si nosotros recuperamos la confianza en lo político, en las personas, en el proceso de lo político, le vamos a dar un oxígeno a la política y a lo político que lo necesita. Doctor Olmelo, su postura y su respuesta a esta pregunta, por favor. Sí, precisamente en nuestro programa de gobierno iniciamos diciendo: la política no es un pasatiempo, no es una profesión para vivir de ella, es una pasión con el sueño de construir un futuro social mejor. A los que les gusta la plata, bien lejos de la política. Pepe Mujica. Antioquia, hace 8 años la recibieron con 280.000 millones de pesos de deuda. La entregaron con 640.000 millones. Y a junio 30 nos la entregan con 1.166.000 millones de pesos de deuda. Sí. Describir lo que pasa, precisamente por eso estamos haciendo el ejercicio de la política, porque queremos que Antioquia cambie y que cambie para todos, que el recurso de todos los antioqueños sea para absolutamente todos, que todos pagamos impuestos y que todos tenemos derecho a recibir el recurso de estos impuestos. Los beneficios de las comunidades, la inequidad, la desigualdad de Antioquia, se avanza y se construye y la construimos Doctor entre Olmedo, todos. se ha terminado el tiempo. Es 1 minuto, les recordamos para que también estén pendientes de esos 60 segundos y los aprovechen de la mejor manera. Doctor Luis Pérez. Yo estoy alejado de toda esa picaresca y mecánica política. Algunos candidatos tienen en estas elecciones unos expertos en marketing político muy costosos, sacan grandes cantidades de dinero. Yo tomé la decisión de guiarme por el pensamiento de 3 hombres importantes hoy y antes en el planeta. A mí me guía el pensamiento del Papa Francisco. El Papa Francisco ha logrado un gran liderazgo desde la humildad, desde la honradez, desde la defensa de la diferencia. Me guía igualmente el pensamiento del expresidente Mujica, que logró derrotar la vanidad, la opulencia, los gastos suntuarios. Y me guía también el maestro Gandhi. Yo he estudiado en la India y él nos enseña el poder del silencio. Él dice que el silencio tiene su valor. Doctor Federico, por favor. A ver, yo voy a ser más directo con la pregunta específica sobre el tema de la transhumancia electoral, sobre el tema de la falta de transparencia en este proceso electoral. Y la verdad partimos de un hecho de que en esto lo primero que tiene que regir es la verdad. Y uno ve permanentemente en la campaña candidatos que le mienten a la gente, que le dicen lo que no pueden cumplir, que le ofrecen lo que no pueden cumplir tampoco, y también acompañados por tal vez los 3 partidos más cuestionados en todo Colombia sobre este tema de transhumancia electoral en todo el departamento. Uno lo nota en los distintos municipios que recorre, ve los municipios llenos de vallas que superan posiblemente los límites establecidos por la norma, dineros que compran liderazgos, que compran conciencias, y esto es parte de lo que sí tenemos que estar muy preocupados. Gracias, doctor Federico. Para la segunda pregunta arrancamos con el doctor Andrés Guerra. Y queremos saber por parte de ustedes... Pero Juan Carlos, excúseme un segundo. Vamos a abrir un espacio de 5 minutos para que los candidatos puedan debatir en torno a esta pregunta. ¿Sobre esta pregunta específica? Claro, sobre esta pregunta específica. Si se quieren contrapreguntar, interpelar, si hay alguna duda de lo que contestó el otro, ¿alguien quiere tomar la palabra? Doctor Jaramillo. Yo solamente hago una pregunta. Cuando los justos gobiernan, los pueblos se alegran. Cuando los corruptos gobiernan, el pueblo es cómplice. En manos de ustedes está alegrarse o ser cómplices. ¿A quién le hace la pregunta directamente, doctor Jaramillo? No, la digo en general, porque el que le caiga el guante que lo chante, pero no voy a decir personas, porque no es mi lema, no es mi lema. Que no le pase cositas que no me gustan a mí, pero que las voy a decir. Es que
Jesucristo nos enseñó, el que se haya libre de pecado, que tire la primera piedra. Y alguien le tiró la piedra al peñol al Diana Rendón, no me gustó. Gracias, esto. doctor Jaramillo. ¿Alguien desea responder a la pregunta del doctor Jaramillo? O tomar la palabra en este momento. O hacemos la siguiente pregunta, señores. Juan Carlos, entonces. Avancemos entonces con la siguiente pregunta. ¿Cómo puede demostrar usted que su campaña está legalmente financiada y que no tiene apoyos en ningún rincón de Antioquia por parte de la ilegalidad? Y arrancamos con el doctor Guerra. Juan Carlos, Andrés es un hombre que es impecabilidad. Andrés creó una fundación que se llama Sembremos País hace 7 años y que ha tratado de caminar sobre el rigor de los 5 sentidos. Creo que la política necesita una oxigenación necesaria de una generación que está pidiendo a gritos una oportunidad. Y en ese principio básico, la impecabilidad que hablan tanto los toltecas mexicanos es la máxima de nosotros. Nosotros tenemos una máxima: ser duro con los argumentos, ser noble con las personas y ser gerente de nuestras propias vidas. Cuando uno actúa de esa manera, tiene la claridad que los ingresos que entran a la campaña es de gente emergente, trabajadora, seria, prudente, que está buscando ese espacio político que nos queremos ganar. Por eso, en Andrés Gobernador encontrarán transparencia en los recursos públicos. Gracias, doctor Andrés. Doctor Olmedo. 3 faros marcan el camino de nuestra apuesta para construir una Antioquia mejor, una Antioquia con corazón para todos. El maestro Carlos Gaviria Díaz, el maestro Rodrigo Saldarriaga y el médico Héctor Abad Gómez. Ellos nos dejaron el legado que nosotros desde la izquierda democrática queremos llevar para todos los antioqueños, para que entre todos podamos construir una Antioquia mejor, una Antioquia para todos. Los recursos de nuestra campaña pues nacen de nuestra militancia y de nuestros amigos, pero hay una realidad. Somos un partido construido con el pueblo, con los trabajadores, con los maestros, con los estudiantes, en las universidades. Y allí es donde damos el debate y allí es donde entre todos vamos a construir una Antioquia mejor, una Antioquia para todos los antioqueños. Muchísimas gracias. Le recordamos la pregunta a todos los candidatos. ¿Cómo pueden demostrar que la campaña está legalmente financiada y que no tiene apoyos en ningún rincón de Antioquia por parte de la ilegalidad? Continuamos en esta ronda de preguntas con el doctor Luis Pérez. 2 temas. Primero, el Papa Francisco le pide a los sacerdotes, le pide a los pastores que huelan a oveja. Y los políticos tenemos que oler a pueblo. Los gobernantes tenemos que oler a gente. Y debemos mantener ese principio, recorrer todo el territorio antioqueño, juntarse con la gente libremente para poder conocer los dolores de los ciudadanos y poderle dar grandes soluciones a este departamento que tiene dormido su desarrollo. Y segundo, yo voy a financiar la campaña política con un préstamo hecho a los bancos o a particulares. El gobierno da dineros para pagar las campañas. No hay razón para estar recibiendo dineros y comprometiendo el futuro de los gobiernos. Gracias, doctor Luis. Doctor Federico, ¿cómo demuestra usted que su campaña no tiene financiación ilegal y que no tiene vínculos con ilegales en todo este proceso democrático? Bueno, lo primero es que somos bastante estrictos en el cumplimiento de los topes establecidos por la ley electoral frente a la financiación de la campaña y además un estricto seguimiento al origen de los fondos que financian esta campaña. La verdad, a nosotros sí nos preocupa, recorriendo los 125 municipios de Antioquia, viendo cómo se invierten los recursos en comprar conciencias, en comprar liderazgos, en comprar votos llenos de publicidad, y cuando uno se pone a hacer los cálculos, esos topes electorales están ampliamente sobrepasados. Y esto no es un asunto vaticano,
Esto es un asunto de la sociedad de este país y de la transparencia en este país. Y yo me propongo y le propongo a todos los candidatos que publiquemos las fuentes de financiación y la declaración de renta para poner esto en el término que corresponde. ¿Todos estarían dispuestos a eso? ¿Todos estarían perfectamente dispuestos a mostrar esas declaraciones y esa transparencia? Le preguntamos al doctor Guerra, en ese orden en que hemos ido, el doctor Olmedo, ¿estaría dispuesto también a eso? ¿El doctor Luis Pérez estaría dispuesto también a presentar eso? Es que en eso no hay ninguna duda. Todos los empleados públicos tenemos que radicar nuestra declaración de renta en una notaría y registrarlo y mostrar todos los bienes. Perfecto. No solamente ahora, sino cuando uno se posesiona, siempre entrega la declaración de renta, la guardan y cuando sale vuelven y se la devuelven vigilada completamente. Listo. El doctor Federico también, pues el que ha hecho la propuesta, y le preguntamos también al doctor Jaramillo si estaría dispuesto también a presentar esas declaraciones. La campaña de nosotros es con las uñas. Los poquitos pesos que nos van aportando los vamos apuntando, los vamos a manejar en un libro de contabilidad. Como somos tan escasos de recursos, por eso utilizo este bastón, que significa la soberanía territorial, y este sombrero, que significa el desarrollo territorial, para que por lo menos en carne propia lleve la publicidad. Muchas gracias. Doctor Jaramillo, falta por su respuesta acerca de cómo demostrar que su campaña está legalmente financiada, que no tiene ningún tipo de apoyo en ningún rincón de Antioquia, tiene la posibilidad de demostrarlo también. Claro que sí. O sea, cualquier peso que nos entre en la campaña, vamos a tener un tesorero, vamos a tener libros de contabilidad, todo va a estar ahí radicado. Van a ser muy poquitos, no se van a comparar con las otras campañas, pero con lo poquito vamos a hacerlo mucho. Contamos entonces a continuación con 5 minutos para profundizar un poco más en estos temas. Recuerden, si alguien quiere contrapreguntar, tiene 30 segundos y el candidato que deba responder tendrá 1 minuto para hacerlo. ¿Alguien quiere tomar la palabra para hablar de este tema? Doctor Andrés Guerra. Yo voy a hablar sobre el tema de, claro, en Andrés Gobernador las cuentas están abiertas, la declaración de renta está abierta hace 37 días que iniciamos esta campaña. Además de los préstamos de gente muy cercana, que es gente trabajadora antioqueña, también estamos haciendo un préstamo con el Consejo Nacional Electoral, que nos lo permite la ley y ya está casi aprobado por Bancolombia. Este momento lo aprovechamos para que ustedes se pregunten también entre las diferentes campañas, interpelen si tienen alguna observación y tienen 30 segundos para hacerlo, y el candidato al que ustedes le pregunten tiene 1 minuto para responder. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de los candidatos sobre todo el tema de transparencia? ¿Alguno de los temas de transparencia que le interese, que les preocupe en estos temas de pulcritud, de cero corrupción dentro de las campañas? ¿Alguien quiere preguntar? Doctor Olmedo. Sí, pues la pregunta es para quienes han gobernado el departamento de Antioquia y han gobernado la ciudad de Medellín. Quiere decir, el que ha gobernado en este caso sería el doctor Luis Pérez. El doctor Federico también ha estado en el gobierno departamental, sí. Y es cómo encontramos entonces, cuando hablamos de transparencia en nuestros recorridos por el departamento de Antioquia, poblaciones en el abandono, sí. Trabajadores de empresas públicas pidiendo que les ayudemos porque los van a desalojar de sus puestos de trabajo, de sus casas donde actualmente viven, sí. Y ambos estuvieron, uno en la alcaldía de Medellín, el otro candidato estuvo doctor en Olmedo. EPM. Entonces, por favor, el doctor Luis Pérez y el doctor Federico Restrepo, pues tienen tiempo para responder esta pregunta. 1 minuto. Empieza el doctor Federico, el doctor Luis Pérez. Doctor Federico, bien pueda. A ver, desde hace 15 años le estamos apostando a una forma de hacer política de manera distinta, de manera decente, de manera transparente, rindiendo cuentas públicas, haciendo procesos como los que se plantean en la Feria de la Transparencia, donde todos los ciudadanos de este departamento tienen la oportunidad de verificar cómo se está haciendo la contratación. Y este asunto, la verdad, es un asunto más de resolver los problemas, como usted lo decía, Olmedo, de desigualdad, de violencia, de inequidad. Y para ello no es una discusión realmente de
cómo se financian las campañas y quién las financia, sino de quienes realmente se apropian de los recursos y de la plata, o de quienes invierten en esa transformación de las personas, priorizando la inversión donde están los problemas más profundos y no donde están los votantes y los bastiones electorales. Doctor Luis Pérez. A mí me acompaña la noble convicción que Empresas Públicas de Medellín necesita hacer una redefinición de sus relaciones con los municipios de Antioquia. Los municipios de Antioquia hacen un gran sacrificio para proteger las aguas, para ayudar a los embalses, para que Empresas Públicas de Medellín se gane cerca de 4 millones de pesos cada año. Lo que se le retribuye a los municipios es relativamente muy poco. Tenemos aquí un gran desarrollo en el Valle de la Aburrá y una situación muy delicada y de mucha pobreza en los municipios de Antioquia. Los impuestos que EPM paga son relativamente bajos. Por ejemplo, un embalse de 600.000 metros, o en El Retiro, o en Carolina del Príncipe, paga 18 o 20 millones trimestrales de impuesto predial. Yo creo que tenemos que trabajar intensamente para acabar esa inequidad y esa desigualdad. Gracias, doctor Luis Pérez. Vamos a cerrar, bueno, ya no tenemos tiempo para esta parte, vamos a cerrar este bloque, este primer tema, con el tema de transparencia, con un par de preguntas que son para respuesta de sí o no, simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos en el orden que veníamos con el doctor Olmedo. Doctor Olmedo, todo el equipo que lo rodea a usted en esta campaña tiene una hoja de vida intachable. Absolutamente todo el equipo, sí. De manera integral. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Doctor Luis Pérez. Todo el que trabaja en la campaña se pide a las autoridades competentes si es una persona que no tiene dificultades. Sí, recordemos, la respuesta es sí. Sí, pero es que ustedes tienen que dejar explicar. Sí. Porque además eso tampoco estaba metido en el programa. O sea, yo con todo gusto le respondo. Este, doctor Luis, es para puntualmente, ahorita en el segundo y en el tercer bloque tendremos un poco más de espacio, pero esta Porque realmente es para una tiene que respuesta saber sí o cuál no. es el procedimiento para uno saber. Claro. Me parece a mí. Claro, O sea, doctor Luis. ¿hasta dónde va un dirigente? Un dirigente va a que la Fiscalía y la Procuraduría certifiquen que sus empleados están adecuadamente juiciosos. Doctor Federico. Sí. Doctor Jaramillo. Sí. Doctor Guerra. Sí. Muy bien. Primer tema en este gran debate de los candidatos a la gobernación de Antioquia. Podemos también preguntarle a todos los candidatos, y esta también es pregunta de sí o no, y arrancamos con el doctor Luis Pérez. ¿Cree usted que otra campaña de esta contienda está financiada con recursos humanos o económicos desde la ilegalidad, doctor Luis Pérez? El Papa Francisco dice: ¿quién soy yo para juzgar a estos compañeros de lucha? Doctor Federico. Sí. Doctor Jaramillo. Sí. Doctor Guerra. Andrés. No. Doctor Olmedo. Las comunidades pueden juzgar porque lo ven en los pueblos, lo vemos en la ciudad, de manera ¿Sí o no, desbordada. doctor Olmedo? Sí, claro que sí. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Cree usted que otra campaña de esta contienda está financiada con recursos humanos o económicos desde la ilegalidad? Preguntémosle si alguno de los candidatos se atreve a decir alguna de las campañas específicas, porque queda en el ambiente y creo que los antioqueños responsablemente están hoy tomando una decisión adecuada para decidir por alguna campaña. Quiere decir, ¿alguno de ustedes se atreve a decir si alguna campaña está financiada desde la ilegalidad? ¿Podrían decir cuál de las campañas presumen ustedes que esté pasando esto? Doctor Federico, ¿usted quisiera decirlo? No, me reservo la reserva del sumario. Claro. Doctor Jaramillo, usted había dicho que sí. Pero también me reservo la respuesta. Doctor Andrés. Yo dije que no. Es que yo creo que a la política hay que darle altura.
Nosotros estamos haciendo política y la política merece esa dignidad. Y si yo estoy sentado con mis 4 compañeros, parto de la idea que ellos están también partiendo de la confianza de lo que estamos haciendo por Antioquia. Y el doctor Olmedo, que también había dicho que sí, ¿tiene alguna campaña de la que quiera decir? Creo que las comunidades hoy son suficientemente inteligentes para definir por quién votan y observar desde la distancia, allí mismo, en sus barrios, en sus pueblos, qué está sucediendo en Antioquia y quiénes se quieren apropiar del recurso público. Doctor Luis, es justo cerrar la ronda con usted antes de hacer la pausa institucional. ¿Quiere referirse? Aunque dijo que no, pues, pero si Dijo quiere... que no, algo- pero si quiere algún comentario. Yo podría decir la misma respuesta que dijo el doctor Andrés Guerra, que confío en que todos mis compañeros son honestos, son personas de bien y que estamos en una sana lucha para buscar que este departamento que tiene dormido su desarrollo arranque nuevamente, y que a todos antes hay que agradecerle haberse metido en esta tarea que es noble y que no sirve sino para buscarle soluciones al departamento de Antioquia. Felipe, pues ha quedado en el ambiente porque 3 de los candidatos han dicho que consideran que de pronto hay algún tipo de financiación de manera ilegal. Y otros 2 que dicen que no. Bien. Estamos ahí pendientes. Sí, señor, así es. Si ustedes quieren participar en las redes sociales, utilicen la etiqueta numeral Medellín Elige. Hoy en esta gran debate, en este primer gran debate con o de los candidatos a la gobernación de Antioquia. Vamos a hacer una pausa institucional y al regreso abordamos con 2 preguntas el segundo tema planteado para la noche. Ya regresamos. En esta emisión de Contraseña les presentaremos un intercambio de saberes entre el comité organizador y algunos de los participantes del segundo Congreso Internacional de Ingeniería Clínica. Un espacio pensado para que interactúen los profesionales, las instituciones prestadoras de servicios de salud y las entidades que intervienen en la regulación asociada con la utilización de equipos médicos. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Siento que esto es una familia como que lo asume con totalidad, donde papá, mamá e hijos entienden de que la cultura no es simplemente un asunto de puro divertimento, sino es un espacio para compartir, para fortalecer lazos en familia. O sea, en estos tiempos que una familia saque tiempo para venir a ver una obra de teatro o que estén pendientes de que sus niños participen de actividades artísticas o culturales, para estos tiempos creemos de que es algo importante que estamos tratando como de replicar. Este sábado, 9 de la noche, en la Viejoteca, la gran sonora del maestro Enrique Carrillo, con éxitos como Se me perdió la cadenita, Maruja, Ay Chave, Yo la vi. Todos esos éxitos en la Viejoteca, porque ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto los espero el sábado a las 9. ¡Carajo!
Continuamos con este primer gran debate de los candidatos a la gobernación de Antioquia, candidatos que están dispuestos para todas las preguntas y resolver inquietudes que tenemos todos los antioqueños. Esos que están en cualquier subregión de Antioquia, hoy preocupados por el próximo dirigente regional. Y abordaremos un tema que va a llamar la atención seguro, porque a todas las subregiones nos preocupa. Cualquier región del norte, del sur, del oriente, del occidente, del centro del departamento tiene como tema fundamental la seguridad. Pero antes de hablar del tema, le tengo una buena noticia. Cuente, Juan Carlos, ¿qué pasó? El hashtag o el numeral Medellín Elige ya es tendencia en Twitter, redes sociales. ¿Local? Local, y vamos subiendo a nivel nacional. Porque están tuiteando bastante y comentando el debate Medellín Elige. Pueden hacerlo a través del numeral o el hashtag Medellín Elige y compartir con nosotros. Y vamos con el tema de seguridad. Seguridad, que es el segundo tema de esta noche. Recuerden, son 2 preguntas. Cada candidato tiene 1 minuto para responderlas. Al final del bloque de contestar las 2 preguntas, 5 minutos para el debate, y si nos da tiempo, hacemos unas preguntas que en esta oportunidad no serán para sí o no, sino que tendrá un espacio corto, pero un espacio de argumentos. Seguridad. Miren, a pesar de la instrucción del gobierno nacional de acabar con la minería ilegal, el fenómeno sigue presente en varias regiones antioqueñas. Podemos mencionar Bajo Cauca, Nordeste, Urabá incluso, también Magdalena Medio. Señores, y empiezo con el doctor Federico Restrepo, ¿cómo cumplirá usted con esa instrucción nacional presidencial y cómo acabará con esa minería ilegal que además es fuente de financiación de un tema muy complejo que son las bandas criminales en el departamento, que también generan desplazamiento de personas, de antioqueños y antioqueñas, y además un daño ambiental casi que irreparable? Bueno, a ver, yo creo que el tema es que hay que diferenciar entre minería ilegal y minería criminal. Y en el departamento existen unas amenazas gigantescas encarnadas en las bandas criminales, en las rentas criminales, entre ellas la de la minería, en el lavado de activos, en el contrabando, en los cultivos ilícitos, en el tráfico de estupefacientes. Y a partir del fortalecimiento de los grupos especializados integrales de fuerza pública, de justicia, que la apuesta a fortalecer la presencia en el territorio y la acción del Estado, es clave trabajar con ellos en la disminución de la impunidad y, por supuesto, en atacar esas rentas ilegales como el de la minería criminal. Y tenemos que hacer un énfasis muy importante en la confianza ciudadana en la labor de la fuerza pública. Tenemos que restablecer la confianza y motivarlos a su acción en todo el territorio del departamento. Gracias, doctor Federico. Continuamos con el doctor José Luis Jaramillo, quien también tiene respuesta a esta pregunta. Bueno, esta respuesta es para mí muy válida y muy interesante porque yo soy el geólogo de la Federación de Mineros de Antioquia. No podemos generalizar. Por un 10% de irresponsables no pueden pagar un 90% de gente que está buscando su comida, su gramo de oro. Y yo le hago una pregunta al pueblo antioqueño. ¿Quién es el ilegal? A, el indígena, que tiene 3.000 años trabajando el oro. B, el afro y el tradicional, que tienen 400 años. C, la multinacional que tiene 15 años o que apenas va a entrar. O D, los que elaboraron el código minero, la 685 del 2001, para que las multinacionales nos invadieran y nos excluyeran. ¿Cómo es posible que si a un pequeño minero le encuentran 1 kilo de dinamita en una bocamina, que la afectación es mínima, dicen que la afectación es grave y que es un terrorista? Y si una multinacional tira 4 o 5 toneladas de dinamita, entonces no es ilegal. Gracias, doctor Jaramillo. Se ha cumplido el tiempo. Doctor Andrés. Miren, es muy claro, no podemos generalizar el tema de la minería. Una cosa es la minería ancestral y otra es la minería ilegal. Un caso y un ejemplo, Amagá, más de 60 familias que hoy están a un paso de perder su minería ancestral. Nosotros tenemos que acompañar desde Andrés Gobernador con una Secretaría Jurídica fuerte, con una Secretaría de Medio Ambiente, con una Secretaría de Minas fuerte y con una Secretaría de Agricultura fuerte para acompañar al minero ancestral. Ante la minería ilegal, el peso de la fuerza. Con Andrés Gobernador vamos a perder el temor. Doctor Andrés, gracias. Doctor Olmedo. A mi lado están los amigos que se ayudaron a construir y a escribir el Código Minero en Antioquia. Olmedo López es un ambientalista, pero también tiene corazón. Y no es posible que las comunidades que han vivido ancestralmente del barequeo, que han trabajado honradamente en Antioquia, en el Nordeste,
en el Bajo Cauca, hoy se han declarado ilegales por el gobierno nacional y por los partidos que históricamente han manejado este país. Y en el suroeste antioqueño, donde la minería es mínima, quieren cambiarnos el agua, el café, la yuca, el plátano por la entrada de las multinacionales mineras, también bajo la misma figura del Código Minero. Lo que tenemos en Colombia es una política de Estado para expulsar a los campesinos, expulsar a los mineros, a los indígenas, a los afros de su territorio y entregárselo a las multinacionales mineras. Gracias, doctor López. Doctor Luis. En el tema de la minería, lo primero que tenemos que defender es el agua. El agua es más importante que el oro, es más importante que el carbón. No podemos dejar Antioquia sin agua. Segundo, todos los criminales o los delincuentes que se mezclen en este proceso tendremos la firmeza de erradicarlos de la zona. Pero hay allí unos mineros que son ancestrales, que son artesanales, que han venido heredando su tarea, no solamente en el suroeste, sino también en Zaragoza, en el Bajo Cauca, su tarea de vivir de esa explotación manual y artesanal. Incluso ahí hay muchísimos indígenas. La Secretaría de Minas no puede llegar únicamente a barrer, y la policía también a barrer. Hay que tener una Secretaría de Minas más pedagógica, que ayude más a esos mineros artesanales, o que le demos alguna opción laboral diferente. Pero barrer por parejo ha sido un gran error que se ha cometido. Gracias, doctor Luis Pérez. Seguimos con la segunda pregunta en medio de este gran debate de candidatos a la gobernación de Antioquia. Y ustedes han tocado un tema que es fundamental, y el doctor Federico ya respondió esa pregunta, ya todos están, ¿cierto? Sí, ya dimos la ronda. Arrancamos con el doctor Jaramillo, porque todos lo han tocado y todos han hablado también de la minería, que es una situación que está financiando algunos grupos ilegales en algunos territorios, pero también el narcotráfico están financiando estas bandas criminales y la extorsión. Y es una realidad que Antioquia tiene unos territorios dominados por grupos armados ilegales, eso no es un secreto. Y hoy queremos generar compromisos con el departamento de Antioquia y sobre todo con quienes están pendientes de estos debates en todas las subregiones del departamento. ¿Cuál es su compromiso hoy con los habitantes de las diferentes subregiones del departamento de Antioquia que viven con sus libertades coartadas por estos grupos armados ilegales? ¿Cuál es el compromiso que ustedes asumen en este gran debate de candidatos a la gobernación de Antioquia para evitar que sigan con esas libertades coartadas? Doctor Jaramillo. Nuestra familia vivía bien, pero llegó una familia y nos desplazó. La familia montada por el narcotráfico y la corrupción. Y trajeron 3 hijos nefastos, que fueron el hambre, el desempleo y la violencia. Nosotros queremos regresar a todas las subregiones de Antioquia con nuestra familia, que se compone de la sabiduría y el respeto. Y venimos somos 4. La hermana mayor se llama la soberanía alimentaria. Nosotros nos llamamos el desarrollo solidario y venimos con 2 hermanitos pequeñitos. La una se llama la paz y el otro el posconflicto. Con intervenciones sociales vamos derrotando la violencia y el narcotráfico. Gracias, doctor Jaramillo. Les recuerdo a los candidatos que la intención de la pregunta es generar un compromiso, tal vez medible, verificable, en caso de que uno de ustedes será el próximo gobernador de Antioquia. Doctor Andrés. Felipe, nuestra seguridad es integral. Recordemos que nuestro asesor para seguridad a partir del 1 de enero será Álvaro Uribe Vélez. Además, tenemos 6 compromisos. Primero, recuperar la relación con la fuerza pública. Segundo, excelente relación con los 125 alcaldes del departamento. Tercero, excelente relación con consejos y asamblea departamental. Cuarto, mejorar la relación con la justicia. Quinto, incrementar el presupuesto del 1 al 5% para tener mayor reacción. Y sexto, excelente relación con las comunidades. Vamos a recuperar los consejos comunales. De esta manera, integralmente, Andrés va a establecer una relación seria con autoridad que Antioquia la requiere, porque la extorsión está disparada. Gracias, doctor Andrés. También le preguntamos al doctor Olmedo cuál es ese compromiso que hoy asume de ser el gobernador del departamento de Antioquia. Antioquia tiene un uniformado por cada 248 habitantes, pero la ciudadanía hoy no cree en la institucionalidad. La ciudadanía
ha perdido la confianza en la institucionalidad porque el Estado ha estado ausente de las regiones. Por cada pobre que vive en la ciudad de Medellín, en las subregiones del departamento de Antioquia tenemos 3 pobres. Y entonces, ¿cómo construir confianza? ¿Cómo construir y cómo hablar de paz en el departamento de Antioquia? Nuestro compromiso es generar en el departamento de Antioquia una gran empresa pública, agrocampesina, que genere empleo en todo el territorio antioqueño, construida con los 125 alcaldes del departamento de Antioquia, construida con 1.400.000 campesinos que todavía habitan en las regiones del departamento de Antioquia. Nuestra apuesta es por Antioquia, nuestra apuesta es con la gente. Gracias, doctor Olmedo. Doctor Luis Pérez. Sin duda, esta pregunta es de lo más importante para el departamento. Uno empieza a buscar documentos en los medios de comunicación y se encuentra con algo sorprendente. El general de la Policía Metropolitana dice que la extorsión está incluida en la canasta familiar. O busca lo que dice el director de FENALCO de Antioquia, dice que el 90% de los comerciantes están todos extorsionados. Eso demuestra ya una invasión de los ilegales, de los violentos, de los extorsionistas muy grande. Por eso nos tenemos que comprometer a romper con firmeza los lazos que hay entre los ilegales y los delincuentes y algunos miembros de la sociedad. Romper también con firmeza los lazos que hay entre los delincuentes y algunos miembros de la seguridad del Estado. Nosotros tenemos que construir una sociedad donde los que tengan miedo van a ser los bandidos y no los ciudadanos, como está ocurriendo hoy. Gracias, doctor Luis Pérez. Continuamos con el doctor Federico Restrepo. ¿Cuál es su compromiso en este día? Bueno, uno de los aspectos que tocan mucho con el tema de inseguridad y de convivencia es el de los jóvenes que en el horario escolar, y apoyamos la jornada única escolar, están a disposición de esos grupos armados ilegales, de las BACRIM, de los combos, de las pandillas en las zonas urbanas del departamento y también en las zonas rurales. Vamos a trabajar fuertemente en un proyecto de cultura y de expresiones artísticas y culturales y deportivas en las que ellos hagan parte de eso para en la jornada extracurricular o complementaria a la jornada escolar. Eso lo viene haciendo la Gobernación de Fajardo y lo vamos a continuar ampliando la cobertura. Pero obviamente, como lo decía en la respuesta anterior, trabajar fuertemente en el fortalecimiento de los sistemas de justicia y de los grupos integrales de fuerza pública, con una seguridad absoluta. Nunca haremos lo que se hizo en Medellín. Gracias, en la Operación doctor Orión. Federico, se cumplió el minuto. Iniciamos entonces a partir de este momento un bloque, un espacio de 5 minutos para debatir los temas de seguridad, tal vez con base en las respuestas de ustedes mismos. ¿Alguien quiere tomar la palabra o generar una pregunta a otro de los candidatos? ¿Alguno quiere? Doctor Olmedo, bien pueda. Para los 2 candidatos, el doctor Federico y el doctor Luis Pérez. Al doctor Luis Pérez, en la canasta familiar, según lo muestra el comandante de policía, dice que se incluye allí entonces las vacunas como parte de la canasta familiar. Los ciudadanos tienen que incluir, la verdad, creo que fue lo que acabé de escuchar. Sí. Hoy esos jóvenes que seguramente viven de las vacunas eran niños, escasamente bebés, cuando usted gobernó la ciudad de Medellín. ¿Qué hizo por esos niños que hoy esos niños están perdidos y están dedicados a este flagelo y de la sociedad? Doctor Luis Pérez, tiene un minuto para responder luego de los 30 segundos para atender la pregunta del doctor Olmedo. Cuando yo fui alcalde de Medellín, creé el vaso de leche escolar con un sólido para que los niños pudieran ir a la escuela y tener una complementación adicional y no desertaran tanto de sus estudios. Pero adicionalmente, en la alcaldía de Luis Pérez se decretó la educación obligatoria para todos los menores de 15 años de edad. En ese periodo de la alcaldía de Luis Pérez teníamos un bucecito con reeducadores que iban recorriendo la ciudad, recogíamos los niños y las niñas que no estaban estudiando, llamábamos a sus padres a ver qué problemas tenían o los llevábamos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
ese proceso fue tan positivo que cuando se desmovilizaron los paramilitares, ellos no tenían menores, porque en la alcaldía de Luis Pérez los recogimos y los orientamos por caminos distintos. Gracias, doctor Luis, por su respuesta. Doctor Federico, fue usted también citado por el doctor Olmedo. Tiene un minuto para responder. A ver, yo creo que al doctor Olmedo justamente al principio de la respuesta anterior pues le respondí, pero voy a insistir en ello. El mayor reto que tenemos hoy en el departamento de Antioquia, dentro de este concepto de Antioquia la más educada y la educación como motor de la transformación, es que los jóvenes no caigan en las redes de bandas criminales. Y esa gran lucha es por no permitir que entren en esas filas de criminalidad, que hagan parte, como lo decía, de los combos, de las pandillas, de los procesos de microextorsión, de microtráfico, de consumo de drogas, y que formen más bien grupos musicales, grupos artísticos de toda índole, pero además grupos deportivos. Eso requiere un esfuerzo importante en ampliar las infraestructuras deportivas y en ampliar las infraestructuras como los parques educativos donde puedan hacer las prácticas culturales. Gracias, doctor Federico. ¿Tenemos alguna interpelación que alguien quiera también preguntar? Además del doctor Olmedo, que está bastante inquieto. Su pregunta, doctor Olmedo, específicamente un candidato a la que le quiera preguntar rápidamente, por favor. Sí, doctor Federico, el programa NEO del Urabá Antioqueño, de los jóvenes del Urabá Antioqueño. Estuve en la Cámara de Comercio asistiendo al informe del programa. Muy bonito cuando inició. Pero hoy los jóvenes de Urabá Antioqueño reclaman de que no existe la participación de los jóvenes, que no les consultan, que no están articulados al proceso y que quienes lo administran se dedicaron sencillamente a desarrollar la teoría, pero que hoy los jóvenes de Urabá Antioqueño no están articulados al programa. Es importante que ustedes, quienes han gobernado Antioquia los últimos 4 años y quienes trajeron el programa Antioquia, gracias, doctor Olmedo. Hagan un cambio, un giro de él, ¿no? Doctor Federico, tiene un minuto para contestar. El programa NEO fue establecido en esta gobernación y yo como gerente del Plan de Desarrollo Integral de la zona de Urabá tuve la oportunidad de ayudar a implementar con la participación de organismos multilaterales, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Agencia Francesa para el Desarrollo, de ONGs internacionales que generan en concordancia con el sector privado oportunidades para esos jóvenes en el sentido de formarlos en las actividades que el desarrollo de la zona de Urabá va a generar hacia futuro. Por supuesto, es un programa cuyos resultados no se dan de la noche a la mañana, hay que persistir en ellos y no por ello, no por lo que usted se dio cuenta, la foto de la semana pasada, vamos a entrar a estigmatizar y a eliminar un programa que tiene una ayuda internacional absolutamente eficaz y que además ha sido comprobado en otros países de América Latina. Muy bien, mire, vamos a tomarnos unos minutos para unas preguntas que son específicamente para respuestas muy cortas y ya lo entenderán. Por ejemplo, yo quisiera retomar el asunto de las bandas criminales para identificar qué visión tienen los candidatos del asunto. Doctor Guerra, ¿cuál cree usted que es la banda criminal hoy presente en Antioquia que más afecta negativamente el territorio y a los ciudadanos? Con un nombre nefasto, los urabaeños, que no deberían llamarse así porque hay que respetar el Urabá. Doctor Olmedo. La corrupción que se queda con el recurso de todos los antioqueños. Doctor Luis Pérez. Las casas de microtráfico, los vendedores de droga que están generando todos los problemas de esta ciudad y de todo el departamento, dañando todos los estudiantes de las escuelas y poniendo la juventud a perderse en un desierto de pocas posibilidades futuras. Doctor Federico, la banda criminal que más afecta negativamente el departamento de Antioquia. Indudablemente el clan Usuga, mal llamado urabeños, pero también estoy de acuerdo con Olmedo, es la corrupción, el principal flagelo que esta sociedad tiene y que estamos sometidos de manera soterrada permanentemente a su accionar oscuro. Doctor Jaramillo. La banda más peligrosa para mí es el Estado que no ha estado. Porque el Estado que no ha estado y que permitió que los derechos humanos estuvieran escritos en papel higiénico
fue que la que hizo que estas bandas, estos muchachos sin oportunidades, entraran a engrosar estas bandas. Obviamente la propuesta mía es cambiar las bandas criminales por bandas musicales, bandas artísticas. Es difícil. Respuesta corta, complejo. por favor, doctor Jaramillo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con la siguiente, que nos está gustando también el tema de los compromisos, que parece que es importante para todos los habitantes de este departamento saber de ciertos compromisos que se pueden asumir desde la candidatura si se llega a ser gobernador. ¿En qué porcentaje va a reducir usted la tasa de homicidio en el departamento durante su gobierno? ¿Cuál es su meta? Y comenzamos por el doctor Olmedo. Nuestro compromiso es con los antioqueños. Yo creo que si atacamos la corrupción en el departamento de Antioquia, si llegan oportunidades a nuestros jóvenes en las subregiones del departamento, si destinamos recursos para generar educación, para llevar la educación a cada uno de los rincones del departamento de Antioquia, para promover la cultura, para promover el desarrollo del territorio antioqueño, nuestro compromiso entonces será reducir no solamente la tasa de homicidios en el departamento de Antioquia, sino acabar con algo fundamental, que es la pobreza, la desigualdad y la mal llamada ignorancia, que es la falta de educación en los territorios. Me excuso que los interrumpa, pero estamos pidiendo por favor unas respuestas cortas, y si escucharon bien la pregunta, la idea es intentar precisar por lo menos un porcentaje que pueda ser, en caso de que usted sea gobernador de Antioquia, que nos ayude desde lo ciudadano y lo periodístico a medir el logro de ese compromiso. Doctor Luis Pérez. Bueno, tenemos que luchar con firmeza contra los delincuentes. La autoridad es una virtud de la democracia. Hay que seguir disminuyendo los homicidios, pero también hay que derrotar las extorsiones y hay que acabar la inequidad tan grande que hay en Antioquia, que es la madre de todos estos problemas de violencia que tenemos. Doctor Federico, ¿en qué porcentaje cree usted o tiene el compromiso usted con Antioquia para reducir esos homicidios? Bueno, generando espacios de convivencia y, como decíamos, atacando las bandas criminales y esperando con ansias un acuerdo en La Habana que pueda ser construido en el territorio. Aspiraremos a estar por debajo de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes en el departamento de Antioquia. Doctor Jaramillo, su compromiso, por favor. Rebajar la tasa de homicidios a menos de 20 homicidios, pero esa tasa se va a rebajar paulatinamente a base de inversión social, y la intervención militar será un 10% comparado con el 90% de inversión social. Doctor Guerra, su respuesta. Insisto que la seguridad es integral, que hay que tener autoridad y seguridad y que hay que reducir a lo más mínimo las tasas de homicidio. Esperemos que no sea de 25 ni de 20, sino menos del 10 o del 5. Muchas gracias. De esta manera cerramos el segundo tema, seguridad, en este gran debate de los candidatos a la gobernación de Antioquia. Si quieren seguir participando como lo están haciendo, va muy bien la tendencia, número 1 local y ascendiendo, pero fuertemente a nivel nacional. Utilicen la etiqueta numeral Medellín Elige. Y estamos en este primer gran debate de los candidatos a la gobernación de Antioquia. Seguimos aquí con otro tema que también preocupa a ustedes, amables antioqueños, en este gran debate. ¿Importa la orientación sexual o el género para practicar un deporte? ¿Qué tan protagonista ha sido la población LGBTI en el deporte? Las respuestas este martes a las 9:30 de la noche en Calle Arcoiris, donde todos cabemos sin importar el color. Este sábado, 9 de la noche, en la Viejoteca, la gran sonora del maestro Enrique Carrillo. Con éxitos como Se me perdió la cadenita, Maruja, Ay Chávez, Yo la vi. Todos esos éxitos en la Viejoteca, porque ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto los espero el sábado a las 9. ¡Carajo!
En esta emisión de Contraseña les presentaremos un intercambio de saberes entre el comité organizador y algunos de los participantes del Segundo Congreso Internacional de Ingeniería Clínica. Un espacio pensado para que interactúen los profesionales, las instituciones prestadoras de servicios de salud y las entidades que intervienen en la regulación asociada con la utilización de equipos médicos. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Aquí comienza la diversión. Con usted, el maravilloso Astor. Es un gusto tenerlo aquí, un honor. El gran Astor, Julián Rosman. Buenas. ¿Cómo está? ¿Qué mano, Julián, de la televisión? Siéntese ahí. Eso, como grita. ¿Cómo fue? ¿Que tu primera actuación fue desde muy chiquito? Pues consciente fue a los... ¿Cómo así? ¿Te ponían a trabajar en coma o qué? Papá, no. Más o menos. Más o menos. Transmisión especial de Telemedellín y RCN La Radio. Hoy, gran debate de los candidatos a la gobernación de Antioquia. Invitados a participar en las redes sociales para que comenten cómo les parece este debate y especialmente las propuestas que hoy se ponen en el terreno de los ciudadanos antioqueños de cara al compromiso democrático que tenemos el próximo 25 de octubre. Seguimos siendo tendencia con el hashtag Medellín Elige a nivel local y por supuesto a nivel nacional. Seguimos subiendo en esa lista de tendencias que en Colombia están hablando en las redes sociales. Y seguimos con el siguiente tema también, pobreza e inequidad. Tema que llama mucho la atención y por supuesto que afecta a todo el departamento de Antioquia. La desigualdad o inequidad en las zonas rurales, sobre todo de nuestro departamento, es evidente y hay pobreza extrema en muchas subregiones del departamento. Podríamos decirlo que en todas las subregiones hay pobreza extrema. Y a mí me gusta el tema de los compromisos. ¿Cuántas familias sacará usted de la pobreza, especialmente la pobreza extrema, y cómo lo hará? Continuamos en esta ronda de preguntas con el doctor Luis Pérez Gutiérrez. Doctor Luis Pérez. Las zonas que están más pobres son las que están por fuera del Valle del Aburrá. El salario promedio de la gente ocupada está toda por debajo del mínimo. Eso está diciendo que los campesinos y mucha gente de los municipios no tienen salario permanente, no tienen primas, no tienen cesantías, no se jubilan. Encontrar, por ejemplo, un campesino jubilado es casi imposible. La pobreza del campo es lo que está creando la violencia en Colombia y en las ciudades. Yo me voy a comprometer a crear una empresa de desarrollo agrícola con 500.000 millones de pesos. Y vamos a hacer un POT agrícola, o sea, un POT, un plan de ordenamiento territorial que nos diga para qué sirve cada pedazo de tierra. Vamos a crear vamos a sembrar 100.000 hectáreas con alta tecnología y vamos a generar 150.000 empleos para más de 150.000 familias. Gracias, doctor Luis. Doctor Federico, ¿cuántas familias sacará de la pobreza si es gobernador, especialmente la pobreza extrema, y cómo lo va a hacer? Bueno, la pobreza extrema está por los lados del 8 o 9% en el departamento de Antioquia. Nos proponemos reducirla a la mitad, con proyectos como los que impulsamos en la zona de Urabá, con el contrato Plan Atrato Gran Darién, 1.5 billones de pesos destinados con el gobierno nacional justamente para atacar todos los problemas de pobreza extrema, con intervenciones fundamentalmente en el tema de escuelas, centros de salud, vivienda digna, accesibilidad y entornos protegidos
protectores, pero también entornos productores para la población campesina de esas regiones del departamento de Antioquia. Cuando priorizamos la inversión del departamento, lo hicimos en la zona de Urabá precisamente porque era la que presentaba los indicadores más precarios y además particularmente en un municipio que es uno de los más pobres del país, como el de Vigía del Fuerte, donde hicimos una inversión de 36.000 millones de pesos y lo vamos a replicar en todos los demás municipios de la zona de Urabá y otras regiones del departamento. Muchísimas gracias, doctor Federico. Doctor Jaramillo. Me comprometo a reubicar a Monindó, un municipio que tiene el 98% de necesidades básicas insatisfechas y 98% de zona de alto riesgo. Pero la pobreza y la inequidad ha afectado mucho a las mujeres. ¿Por qué? Porque ha habido una discriminación con las mujeres y son las más afectadas porque son las que cargan prácticamente con la responsabilidad de la familia. Si llego a ser gobernador, como así lo espero, el 50% de los contratos los haré con las mujeres, que me ayuden ellas, que se levanten las Policarpas, las Antonia Santos, las Simona Duque, las Mercedes Abrego, la María Cano, porque Colombia y Antioquia tienen nombre de mujer. Mi segundo compromiso es sacar de la pobreza a los discapacitados y mi tercero a los niños y a los adultos mayores. ¿Sabías que el 16% del adulto mayor está pensionado, el 4% tiene plata, el 5% tiene un subsidio de 60.000 a 90.000 por mensuales y el 75% está tirado en la calle sin nadie que Gracias, doctor Jaramillo, muy amable. Doctor Andrés, ¿se compromete con una cifra y con una estrategia? Las políticas públicas en Colombia en los últimos 20 años han sido desastrosos en el tema de descentralización. Hoy la pobreza en lo rural es casi del 10%. Esperamos bajarlo al 5%, que son más o menos 400.000 familias. Primero hay que recuperar la clase media rural productiva. Yo defiendo los parques educativos de Sergio Fajardo y los vamos a convertir en las primeras universidades municipales rurales de educación pertinente. Además, vamos a recuperar las unidades deportivas integrales. El 80% de las unidades deportivas hoy están sin iluminación. Las vamos a convertir iluminadas, con buenas baterías de baño y con buenas canchas. Y por último, formalización y cobertura de salud y servicios públicos de la mano de EPM. Muchas gracias. Doctor Olmedo, su compromiso que adquiere con los antioqueños de llegar a ser gobernador de Antioquia. Sí, del último censo agropecuario al de hoy, al que nos arrojaron hace 15 días, las mujeres cabeza de familia campesinas han crecido en un 50%. En Antioquia, las políticas públicas para la mujer, para la cultura, para los animales, estamos inundados de políticas públicas, pero no tenemos recursos necesarios para desarrollar esas políticas públicas. Siguen siendo un papel. ¿Y por qué no los tenemos? Porque no solamente la inequidad se diferencia entre el pobre y el rico, entre la desigualdad entre el Valle de Aburrá y las regiones de Antioquia, donde por cada pobre que tenemos en Medellín, en las subregiones de Antioquia tenemos 3, sino que el recurso público de todos los antioqueños se está concentrando en el sector financiero. Ese sector financiero se está quedando con el recurso de todos los antioqueños y una muestra de ellos es el endeudamiento. En nuestro gobierno invertiremos y cambiaremos la ecuación. Los bancos nos ayudarán a construir una Antioquia entre todos, una Antioquia más igual, una Antioquia más equitativa. Gracias, doctor Olmedo. Segunda pregunta de este bloque de pobreza e inequidad. Miren, con las autopistas para la prosperidad se resuelve de buena manera la conectividad de los territorios y eso tiene a Antioquia como epicentro. Pero si no se desarrolla la red vial secundaria y terciaria, pues el beneficio solo se quedará en los centros más poblados. ¿Se compromete usted, doctor Federico? Inicialmente empezamos ahí con kilómetros. ¿Con cuánto se comprometería? ¿Cuántos kilómetros de mejoramiento o de nuevas vías en el departamento contaría con los recursos o cómo haría para financiar ese desarrollo que conecte a los antioqueños en los territorios más apartados? Bueno, lo primero y lo más importante es darle accesibilidad a esos corredores de competitividad externa y competitividad interna. Y el papel fundamental para lograr ello es darle accesibilidad a los mercados campesinos, en las zonas rurales, en las veredas del departamento, a través de la red vial la red vial terciaria. La red vial terciaria son cerca de 12.000 kilómetros, hoy están transitables cerca del 39%, en el gobierno de Fajardo se incrementó del 15 al 39%, seguiremos a la totalidad de la red vial terciaria en el departamento
con vías transitables, esto es cunetas, ponteaderos y buenos afirmados, para que los mercados campesinos puedan tener acceso a los centros de producción y de consumo. Y, por supuesto, para generar menores costos en el tema del transporte. Y eso es un compromiso que hacemos y que denominamos Compromiso por Antioquia. Gracias, doctor Federico. Doctor Jaramillo. Las carreteras terciarias son muy importantes, pero para nosotros lo más importante son los ferrocarriles, para poder resolver el tema de la paz. Y recordemos, como pensaba el familiar mío, Bernardo Jaramillo Osa, último asesinado del UP, y por eso la Unión Patriótica está presente aquí, es que la paz con hambre no dura y menos la libertad. Doctor Andrés. Antioquia tiene 16.200 kilómetros en red primaria, secundaria y terciaria. Nosotros proponemos los circuitos productivos rurales. Ejemplos, Montebello El Retiro. Ejemplo, San Vicente de Ferrer Barbosa. Ejemplo, Carolina del Príncipe, Santa Rosa. Ejemplo, San Pedro, San Jerónimo. Ejemplos, Olaya, Caicedo, Urrao. Ejemplos, Concordia, Salgar. Si nosotros interpretamos esa red secundaria y logramos esos circuitos productivos rurales, le vamos a dar una oxigenación a Antioquia y le vamos a dar calidad al campesino. Esos circuitos productivos rurales tienen buenas vías, buena salud, buena educación y buena oportunidad, pero lo más importante, un gobernador cercano. Muchísimas gracias, doctor Andrés. También le preguntamos al doctor Olmedo por esta pregunta sobre kilómetros o algún compromiso que se adquiera con esta red vial terciaria y secundaria que tiene el departamento. Las carreteras que conectan a las zonas rurales con las cabeceras municipales, que son las vías terciarias, son 11.500 kilómetros en el departamento de Antioquia. El mismo informe del departamento de Antioquia nos dice que solo el 1% está pavimentado. Tenemos que generar entonces un gran compromiso con los antioqueños. Recuperarla toda nos cuesta 20 billones de pesos y el presupuesto del departamento de Antioquia es 3.6. Comprometernos entonces con Antioquia es que tenemos que crear y articular las regiones para desarrollar las subregiones del departamento. ¿Cómo lo hacemos? Centros de acopio para esa empresa agrocampesina ubicada en las subregiones del departamento, y conectamos a los campesinos con esos centros de acopio que al mismo tiempo se conectan con las vías, las 4G que ya se contrataron. De esta manera logramos que los campesinos tengan insumos y se compren las materias primas y se compre sobre todo la... Gracias, doctor Olmedo. Un minuto, tiempo cumplido. Doctor Luis Pérez, ¿se compromete con kilómetros en esas redes secundarias y terciarias? ¿Cómo financia? ¿Cómo lo haría? De las vías terciarias y campesinas, hay más o menos 12.500 kilómetros en Antioquia y solo 90 kilómetros, o sea, menos del 1% está pavimentado. Yo me voy a comprometer a pavimentar de esas vías terciarias y campesinas 1.500 kilómetros. Los vamos a financiar 40% la gobernación, 40% el gobierno nacional y 20% los kilómetros que escoja el alcalde o la municipalidad. Vamos a trabajar intensamente para que los municipios que hoy no están conectados por vías pavimentadas, los troncales, hagamos un gran esfuerzo de que cada municipio tenga su terreno pavimentado hasta la plaza principal. Y algunas regiones que empujan mucho, como el oriente antioqueño, por ejemplo, necesitamos empezar a hacer dobles calzadas y unir todos esos municipios de los embalses con una buena vía para promover el turismo, que es el circuito de los embalses. Muchas gracias, doctor Luis Pérez. A partir de este momento tendremos ese espacio para que ustedes puedan discutir entre ustedes mismos esos temas, ya sea por inequidad o pobreza, ya sea temas de seguridad o de corrupción. Y abrimos este espacio para que ustedes interpelen si tienen alguna de las inquietudes que ha generado otro de los candidatos durante este espacio que hemos tenido en este primer gran debate de candidatos a la gobernación de Antioquia. Pide la palabra el doctor Federico para una pregunta. Tiene 30 segundos, doctor Federico, para hacer su planteamiento. Sí, esta pregunta es para el candidato Luis Pérez. La verdad sorprende un poco el planteamiento de la cobertura a la población campesina y habla de pavimentar 1.500 kilómetros de vías terciarias.
¿Sabe usted, señor Luis Pérez, que 1.500 kilómetros valen 3 billones de pesos hacerlo y que apenas cubre el 12% de la población campesina? ¿Dónde queda el resto de la población campesina y con qué tipo de proyectos piensa usted financiarlo? Bueno, yo estoy planteando pavimentar 1.500 kilómetros de vías veredales campesinas de 4 metros de ancho para que los campesinos puedan utilizar sus motocicletas, puedan utilizar sus bicicletas, para que los campesinos saquen sus mercados. Hoy un pavimento de una vía de 4 metros puede estar costando aproximadamente 1.000 millones de pesos kilómetro. Y sumados esos 1.500 kilómetros sumados es una cifra perfectamente manejable para el gobierno nacional, que aporta por muchos frentes, por un 40% del gobierno municipal. Y si un alcalde dice que quiere pavimentar 10, 15, 20 kilómetros, pues ellos tendrán que poner el 20%. Muy seguramente algunos alcaldes que son imaginativos podrán también poner a trabajar la comunidad. Doctor Luis Pérez, se ha cumplido el minuto de respuesta. El doctor Jaramillo también tiene una pregunta. Quiero hacerle una pregunta al doctor Luis Pérez y al doctor Federico. ¿Sabían ustedes que el transporte por mar vale 1, por río navegable vale 2, por ferrocarril vale 5 y por carretera 25? O sea que por ferrocarril vale la quinta parte que por carretera, y que nosotros tenemos la gran oportunidad de hacer un puerto en Urabá, 17 kilómetros al sur de Necoclí, un puerto en el Pacífico, en Bahía Cupica, por un programa que se llama Contrato Plan. ¿Quién de ustedes, en caso de que yo no sea gobernador, me ayudaría a realizar ese sueño para que convirtiéramos a Antioquia en una potencia económica mundial? Doctor Federico. Bueno, lo primero es que tenemos que terminar lo que se inició, doctor Jaramillo. No acostumbramos a dejar obras inconclusas. Y cuando prometemos lo que vamos a hacer es porque lo terminamos. Y eso pues es parte también de la responsabilidad que hemos asumido cuando llegamos al ejercicio de la política. Planear para no improvisar. Y este es un compromiso también de una forma distinta de ejercer lo público, como lo hicimos cuando fundamos el movimiento Compromiso Ciudadano con Sergio Fajardo. Eso es lo que hemos venido haciendo. Terminemos lo que tenemos. Evidentemente hay mucha inversión, 7.5 billones de dólares en autopistas de la prosperidad. Tenemos que terminarla, terminemos el 12% de la red vial secundaria y por supuesto hagamos transitables la red vial terciaria, y cuando eso lo tengamos, pues sí pensar, por ejemplo, en los corredores de accesibilidad al río Magdalena, que hace parte de esa red vial terciaria, también en su proceso de navegabilidad. Doctor Luis Pérez, el doctor Jaramillo quiere que usted también responda a esa pregunta. Doctor Jaramillo, muchas gracias. Tenemos que acelerar el desarrollo de Antioquia. Vamos muy despacio. Hemos perdido el liderazgo. Yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Jaramillo que tenemos que apuntarle al ferrocarril de Antioquia. El doctor Simón Gaviria, de Planeación Nacional, ha mostrado su disposición para iniciar un proceso de recuperar el ferrocarril de Antioquia. Como gobernador de Antioquia, yo voy a empezar a liderar, conjuntamente con los alcaldes del Valle de la Aburrá, la recuperación del ferrocarril de Antioquia desde Caldas hasta Barbosa, de Caldas a Barbosa, que nos sirva primero como un nuevo medio de movilidad para la gente en el Valle de la Aburrá, que estamos en un proceso de inmovilidad muy grande. Segundo, para que se muevan las basuras por la noche en contenedores. Ese movimiento de la basura en contenedores nos puede rebajar a la mitad el precio de la tasa de aseo, y también para que movamos muy barato mercancía por todo el Valle de la Aburrá. ¿Tienen más preguntas? Arrancamos con el doctor Guerra, luego seguiremos con el doctor Olmedo y luego con el doctor Federico. Doctor Juan Carlos, yo no tengo preguntas. Quiero agregarle a la pregunta que hace mi compañero José Luis, si es posible. Sí, bien puedo. Mire, es fundamental el tren de cercanías. Nosotros tenemos que hacer un tren multimodal, desde Medellín a La Pradera y desde Medellín a Caldas, primero. Segundo, tenemos que terminar Puerto Antioquia, es la ventana al mundo. Tercero, tenemos que construir el puerto sobre el río Magdalena multimodal, es necesario.
y lo más importante, terminar Hidroituango, entregar 4 turbinas en el 2018 y las otras 4 en el 2022, y lo más importante, acompañar a Isagen para hacer Cañafisto. Tiene más tiempo, doctor Guerra, porque usted se tomó para usted una pregunta que no era, pero como es respuesta, le quedan 20 segundos si quiere. Pues, ¿una pregunta? No, para completar lo que estaba diciendo. Para complementar, estoy de acuerdo con el doctor Federico. Hay que hacer lo que se está realizando y hay que ponerle mucho cuidado a las 4G. Hoy no llevamos un solo kilómetro de las 4G. Doctor Olmedo. Sí. Para el doctor Luis Pérez, hablando de inequidad, ahorita nos hablaba de la posibilidad de bajar las tarifas que son demasiado costosas de servicios públicos para todos los antioqueños. Pero ¿qué pasó en su alcaldía? Que no se dio cuenta que todos los antioqueños estamos pagando la energía más alta casi que de Colombia. Ya tuvo su oportunidad, que no sea una promesa de campaña, porque cuando tuvo la oportunidad y manejaba EPM, no lo hizo. Doctor Luis Pérez. Cuando Luis Pérez estaba aspirando a la alcaldía y ganó la alcaldía, prometió algo justo, que piden los ciudadanos, que piden los industriales, que piden los empresarios, que piden los comerciantes, que Antioquia, que Medellín tuviese las tarifas más baratas de Colombia. Y a los 90 días de estar posesionado, decretamos la congelación de las tarifas. Y durante toda la alcaldía de Luis Pérez, Medellín tuvo las tarifas más baratas de Colombia. Las tuvimos, se pudo hacer en medio de muchos problemas, porque hay mucha gente que se opone a eso, pero Medellín tuvo las tarifas más baratas de Colombia durante la alcaldía de Luis Pérez. Doctor Federico, usted también había levantado la mano, una pregunta para alguno de sus compañeros. Sí, yo quiero insistir en preguntarle al candidato Luis Pérez, pues por todas las afirmaciones que hace. La primera, el tren, el ferrocarril de Antioquia con promesa de planeación nacional. Tuvimos la oportunidad de confrontar al director de Planeación Nacional por escrito y ese tipo de ofertas no la hace. Yo creo que nosotros no podemos prometer con mentiras a los antioqueños sobre proyectos que no están realmente dentro de los planes del gobierno nacional. Pues arrancamos también con esa serie de preguntas. Pero rápidas. el doctor Luis Pérez tiene un minuto para responder. Sí. Doctor Luis Pérez. La pregunta es para mí, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, yo tuve unas conversaciones hace unos 15 días con el director de Planeación Nacional, el doctor Simón Gaviria. Él vino a consultarme de qué era eso del plan del POT agrícola que yo iba a hacer para Antioquia, que él quería extenderlo a todo el país, de ver cómo ponemos a producir mucho más el campo. Ahí tocamos el tema del ferrocarril de Antioquia y los ferrocarriles en Colombia. Ellos han dicho que el gobierno nacional no tiene todo el dinero, pero que el gobierno nacional sí está dispuesto a hacer una asociación público-privada, una APP, para empezar a recuperar el ferrocarril de Antioquia y otros ferrocarriles que hay en el país. Lo tienen en mente y están en proceso de iniciar asociaciones público-privadas para empujar el ferrocarril. Hay que recuperar ese liderazgo, no nos dé miedo. Muy bien, miren, se nos agota el tiempo para este debate, son las 7:52, tanto Telemedellín como la cadena básica de RCN, la radio en Antioquia tiene compromisos y aunque está pidiendo la palabra el doctor Olmedo seguramente para una pregunta, vamos a hacer una ronda final, dependiendo del tiempo, Juan, y amigos televidentes y oyentes, que nos quede, miramos si podemos destinar 2 o 3 minutos al final para retomar. Cerremos con preguntas. Una pregunta para cada uno de ustedes. Y vamos a hacerlo en el orden en que están distribuidos en el tarjetón. ¿Por quién de sus otros compañeros no votaría y cuál sería la razón? ¿Por quién nunca votaría de los candidatos diferentes a ustedes que están aquí y cuál es su razón? Vamos a darles un minuto. Cada uno tiene un minuto para la respuesta. Doctor Jaramillo. Me reservo la respuesta. Perfecto. Doctor Andrés. En el concepto de los sembradores, del capital humano, tenemos algo claro, la impecabilidad.
En el principio básico de la impecabilidad siempre hablamos de por quién podemos hacer las cosas bien, y por eso yo votaría por Andrés, gobernador, un hombre que genera confianza, que es austero, que tiene credibilidad y, lo más importante, que está buscando que los antioqueños también depositen un voto de confianza. No es la pregunta, la respuesta a la pregunta, doctor Andrés. Invito a los candidatos que faltan por responder que se acojan a la propuesta que les hacemos desde la pregunta. Doctor Olmedo. Respetable doctor Andrés, muchas gracias por su participación. Un momento. Señor. Es que es una postura. Está muy bien, Sí, claro. gracias. Y ustedes no nos pueden obligar a nosotros a responderle porque tenemos que decir algo de ellos, no. Perfecto, doctor Andrés. Doctor Olmedo, su respuesta. Ahorita nos preguntaban sobre el flagelo de Antioquia, decíamos que era la corrupción y cómo se pierde el dinero de todos los antioqueños. Y eso ha sido histórico. ¿Por qué no votaría Olmedo? Siempre Olmedo ha votado por los movimientos sociales, por los movimientos alternativos, porque quienes creen que las relaciones del hombre con los animales va mucho más allá del desarrollo de una política pública, porque quienes creemos que los niños, los jóvenes, la tercera edad necesitan el recurso y no hay que entregárselos al sector financiero. Por eso presentamos una propuesta para Antioquia de construcción entre todos los antioqueños. Votaría por Olmedo López y nunca votaría por quienes se han quedado con el recurso de todos y todas. Necesitamos hacer un gran acuerdo por Antioquia, pero con las comunidades, con la gente, con los que nos escuchan, con ustedes. Votemos a conciencia y acompáñenos el 25 de octubre. Gracias, doctor Olmedo. Doctor Luis Pérez. Yo conozco muy bien todos estos compañeros que estamos en esta contienda, desde el doctor Jaramillo, desde el doctor Guerra, el doctor Olmedo, el doctor Federico. Me parece que todos son gente de bien, gente que tiene una noble tarea de tratar de cambiar este departamento. Todos ellos los veo que pueden participar en el futuro. Luis Pérez está pensando en grande por Antioquia y qué bueno contar con ellos cuando Luis Pérez se posesione como gobernador de Antioquia. Gracias. Doctor Federico. A ver, yo sí tengo una respuesta concreta sobre eso. Yo no votaría por aquel candidato que refleje y represente la politiquería, el clientelismo, que esté acompañado de personajes cuestionados, como el de una familia de Bello que apareció esta semana en la revista Semana, y por muchas otras personas que hacen parte de esa forma tradicional de hacer política. Nosotros llegamos a hacer y a plantear una forma distinta de hacer política, con transparencia, con honestidad y con decencia, y por eso nos estamos proponiendo para los próximos 4 años continuar, porque 7 de cada 10 antioqueños piensan que Antioquia va por buen camino, y eso lo tenemos que continuar. Y esa es nuestra propuesta para los próximos 4 años. Es lo único que nosotros estamos prometiendo, continuar consolidando este proyecto de Antioquia la más educada. Ese es el compromiso por Antioquia. Muchísimas gracias, doctor Federico. Y otra pregunta para respuesta muy rápida. ¿Cuál es el municipio o la vereda más pobre que usted conoce, que ha visitado en Antioquia, que ha estado ahí y que en su gobierno esperaría cambie la realidad de esa comunidad? Como ahorita arrancó el doctor Jaramillo, arrancamos por el doctor Guerra. Con respuesta corta, por favor. Mucha pobreza en toda Antioquia, pero el corregimiento que más me ha dado dolor se llama Camparrusia, en el municipio de Aveiva. Doctor Olmedo. El corregimiento de Cuturú, del municipio de Caucasia, unas comunidades ancestrales que han vivido históricamente la minería, y hoy 4.000 antioqueños que viven en el corregimiento, 8.000 niños que estudian allí y que hoy están estudiando en carpas construidos por ellos mismos, porque les dijeron que tenía que terminar su año escolar, pero que lo hicieran bajo sus riesgos, y están estudiando. Doctor Olmedo, por favor, respuesta corta, muchas gracias. Doctor Luis Pérez. Los corregimientos del norte de Urabá casi todos están sin agua potable, sin alcantarillado. Y ese mal se extiende a casi toda la región de Urabá. Los niños están muriendo
porque toman aguas contaminadas. Yo creo que Urabá le tenemos que arreglar su problema de acueducto con urgencia porque es la zona más rica de este país. Doctor Federico, ese corregimiento, esa vereda que usted ha visitado con esa pobreza extrema, ¿qué cambiaría? Son los municipios indudablemente del atrato antioqueño que están en la ribera, los municipios, sus corregimientos y sus veredas, incluyendo en ellos Vigía del Fuerte y Murindó. Doctor Jaramillo, con usted cerramos la ronda y de esa manera también entramos al final de este debate. Cuando llegué a Murindó, estaban un grupo orando en un salón. Y decía, estamos orando porque hay un riesgo terrible, tenemos 98% de zona de alto riesgo y 98% de necesidades básicas insatisfechas. Estamos rezando a decir, de pronto Dios nos manda un geólogo y les dije, sigan orando, pero el geólogo ya llegó. Señores, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde-noche del primer gran debate de los candidatos a la gobernación de Antioquia, que esperamos, Juan, haya sido para nuestros oyentes y nuestros televidentes muy ilustrativo de cara al compromiso que tenemos el 25 de octubre. Así es, y agradecerles a ustedes, amables oyentes, por acompañarnos y también a los televidentes en este gran debate de candidatos a la gobernación de Antioquia. Muchas propuestas, quedan algunas dudas en el aire, pero esas dudas seguro se irán resolviendo. Este programa, este gran debate, primer gran debate, lo repetiremos en Telemedellín este domingo a las 12:30. Gracias por su compañía y que pasen una muy buena noche.